De la mañana, pues seguimos hablando de Palma en este caso, porque tenemos con nosotros a Pedro Iriondo, que es el vicepresidente de Aviva. Aquí están los estudios del Parvit. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Muy bien, buenos días, estupendo. Y queremos hablar, como ya adelantábamos hace unos instantes, de los cruceros y de Palma como puerto base de esos cruceros que van llegando, pero que parece que, bueno, no en el orden al menos que a la mayoría de gente les gustaría, ¿no? Que fuera algo más escalonado y que no haya temporadas del año en las que apenas aparezcan cruceros y luego, en cambio, pues sobre todo en verano, ¿verdad?, se nos llegan a reunir hasta 7 cruceros, que eso deben ser unas 10.000 personas por lo menos, ¿no? Un poco más. Más de 10.000 personas que se llega a 20.000, 25.000. Imagínate, 25.000 personas que invaden las calles de Hombre, Palma. Siempre es difícil conseguir que siempre venga el mismo número de cruceros, ¿no? Sobre todo porque depende de... Si empiezan los cruceros en Barcelona, que hay muchos que empiezan en Barcelona, que tienen puerto de embarque en Barcelona, entonces el primer puerto que tocan es uno que está cerca, que pueden llegar de un día, y Mallorca está en medio. Entonces Mallorca es un puerto interesante por esto. Pero claro, si hay varios cruceros que salen de Barcelona y todos vienen aquí el mismo día, pues hay demasiados barcos, ¿no? Lo suyo sería que fueran más extendidos y que durante todos los días de la semana hubiera. Pero en invierno es cuando menos hay, claro. Bueno, ¿y eso cómo se puede, desde aquí, desde Baleares, desde Palma, cómo se puede intentar, en la medida de lo posible, controlar y dosificar? Bueno, no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho. La autoridad portuaria puede limitar que el número de barcos o los días, podría hacerlo, pero tampoco no le interesa porque lo limita cuando está saturado. Cuando le piden un embarque o un atraque un día que está lleno, no puede dar más. Entonces, cuando se extienden por otros días, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la solución ideal para Aviva? ¿Qué es lo que le gustaría para que Palma fuera, pues eso, más puerto base para mayor número de cruceros? Hombre, puerto base pues tiene que tener instalaciones adecuadas, que actualmente pues las tiene más o menos suficientes, pero cada día los barcos son más grandes y requieren más espacio, sobre todo los puertos bases, porque los puertos bases no solamente bajan los pasajeros y suben, explícanos sino que si quieres puerto base, sí. Puerto base, sí. Puerto base es ahí donde se inicia el crucero y donde termina el crucero. Entonces, Palma es puerto base principalmente para los dos mercados más grandes que hay en Europa, que es Alemania o Inglaterra. Y entonces de Alemania, pues este año habrá 2 cruceros, que yo sepa, puede ser que haya alguno más, que son los que tienen Palma como puerto base. Uno de ellos es AIDA Cruises, y el otro es Mein Schiff de TUI, los alemanes, ¿no? Y después hay ingleses que también tienen puerto base, que tienen 2 barcos a la semana. En total puede haber 4, 5, 6 barcos a la semana de cambio de pasajeros, ¿no? Y bueno, lo interesante sería que en invierno, como siempre queremos desestacionalizar, pues que tengamos más cruceros en invierno y nos ayude a esta desestacionalización. Y bueno, parece ser que el próximo invierno se presenta bastante bien. Al menos habrá un barco que estará cada semana aquí más de los que vienen hasta ahora, ¿no? Porque el ser puerto base permite también a lo que es el conjunto del tejido económico facturar más. Los turistas en el primer puerto, en el puerto base, allí donde empiezan las vacaciones, se supone que tienen más alegría a la hora de rascarse el bolsillo, ¿no? Bueno, no solamente eso, no. Primero, que dan negocio, dan trabajo a varios sectores, empezando por el sector del transporte, taxis, autocares. Pues ten en cuenta que un barco que carga 3.000 pasajeros son 6.000 pasajeros que tienen que mover, los 3.000 que llegan y los 3 que se vuelven, ¿no? Eso por un lado. Después entre estos... Dices entre el aeropuerto y el puerto, digamos, exacto, ¿no? Aeropuerto y puerto. El aeropuerto también gana, aunque el aeropuerto no vemos nada de lo que gana, ¿no? Nosotros no, por desgracia. Y bueno, después dar lo clásico que dan todos los cruceros, que es negocio pues a los restaurantes, a los bares, a las tiendas, al comercio, lo normal. Después tiene un añadido que es bastante importante, y es que siempre puede ser entre un 10 y un 15% de los pasajeros
pernotan en Palma. Pernotan porque vienen 3 días antes o una semana, combina una semana de crucero con una semana de estancia en Palma o 3 días. Entonces, pues también por eso es que dejan el promedio de gasto es superior al de la escala de un día para hacer excursiones, ¿no? Hombre, hablamos entonces de una importancia bastante elevada, de la diferencia entre ser puerto base y... Sí, podría no serlo, ser, ¿no? podría ser. Se han hecho estudios, pero yo no he visto ninguna estadística real. Pero yo diría que puede estar entre 100 y 120 euros, cuando los cruceros normales pueden estar entre 60 y 70 euros por persona. Pues casi por el doble. estancia, casi el doble. Sí, sí. No, ya digo, en invierno pues va muy bien el poder tener... si tuviéramos cada día un crucero, pues Palma vibraría en ambiente. Porque este invierno, ¿cuántos hemos tenido de media? Este invierno ha venido solamente un crucero que es de costa, que viene todos los martes en el puerto, y tenía que haber otros que... ¿Y qué hace? ¿Pasa una noche o...? No, llega... Normalmente los barcos llegan muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, y entonces empieza todo el trabajo de bajar el equipaje, bajar a los pasajeros que se van al aeropuerto. En el aeropuerto llegan los pasajeros, se cargan los autocares, van al barco y es continuo el movimiento que hay de gente que llega y de gente que se va, ¿no? Y bueno, pues el puerto base siempre es más interesante y en Mallorca pues los cruceros está demostrado que han creado un ambiente impresionante muchos días, y también se ha criticado mucho el problema de que hay excesivo número de cruceristas en Palma. La gente se queja o ha habido algunos artículos que se han publicado y ha habido mucha polémica referente a que colapsan la ciudad de Palma. Bueno, la colapsan entre comillas, porque cuando hay un colapso en Palma no es porque haya solamente 15.000 o 20.000 cruceristas en Palma, que no todos vienen a Palma. Parte de ellos se van a excursiones al norte, al este, por todo, y después tampoco nos bajan todos a la vez a Palma, porque el crucerista puede bajar cuando quiera. No, eso está claro, pero también es verdad que con 7 cruceros a la vez, con 25.000 personas extras... Sí, pero esto a mí me gustaría crear esto. Los cruceros no bajan todos a la vez, van bajando desde las 9 de la mañana durante todo el día. O sea, no llegan todos a la vez, ¿eh? No. Ahora, lo que sí ocurre cuando hace un día nublado, un día que no es del sol, que es lo que me van a buscar todos los turistas, pues ese día deciden venir a Palma, el día de visita de Palma. Entonces las agencias, los turoperadores organizan autocares para venir a Palma. Sí, los días nublados los coches son, de alquiler, para irse. Los coches de alquiler, que hay miles y miles y miles, bajan todos a Palma, y es cuando se monta el colapso. Pero esto puede ocurrir en 10, 15, 11, 12 días al año, o alguno más quizás. Pero preguntémosle a los comerciantes, a los restaurantes, a los bares, a ver qué opinan, ¿no? Claro que sí. Pedro Iriondo, vicepresidente de Aviva, lo tenemos que dejar, son las 10 de la mañana. Gracias por explicarnos un poquito más sobre los cruceros y sobre esa voluntad de que cada vez más sea Palma puerto base para estos cruceros. Gracias a vosotros por el interés. Gracias. Volvemos a las 10:05 después de las noticias aquí a Canal 4.